Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. A continuación seguimos con la siguiente ponencia, que es enmarcar básicamente a dos grupos farmacológicos muy importantísimos en la utilización del tratamiento de la hipertensión arterial. Estamos hablando de los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, los YECAS, y los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, los ARA2. Entonces, estos dos grupos farmacológicos importantísimos. Vamos a conversar el mecanismo de acción, las principales reacciones adversas que se generan y los efectos pleiotrópicos. Básicamente, los efectos pleiotrópicos son muy importantes, básicamente lo que vamos a conversar a nivel cardiovascular. Y es importantísimo porque básicamente nos centramos con respecto a los YECAS en la inhibición de la enzima convertidora de angiotensina, y con respecto a los ARA2 nos enfocamos al bloqueo de los receptores de angiotensina. Pero sus efectos externos al primario son muy importantísimos a nivel cardiovascular, que es tema del día. Entonces, para ello vamos a conversar de un sistema clave y fundamental en este proceso. Para poder entender el mecanismo de acción, primero tenemos que entender la fisiología de ese sistema, del famoso sistema renina-angiotensina-aldosterona, el SRAA. Hay que entenderlo primero a ello. Como observamos, en la parte lateral superior derecha tenemos una simbología leyenda. La flecha azul quiere decir secreción a partir de un órgano. La línea azul, entre líneas, con un signo positivo, es estimulación. La flecha interpunteada color roja y con un signo negativo es inhibición. La flecha en negro, reacción. La flecha en plomo, transporte activo. Y la línea interpunteada, la flecha interpunteada, transporte pasivo. Muy bien. ¿Qué órganos tenemos inmersos aquí? Uno, al hígado. ¿Qué función cumple el hígado en todo este proceso? El hígado es el que va a secretar el angiotensinógeno. Es un péptido de un tamaño molecular mayor, que este angiotensinógeno va a ser convertido en angiotensina 1. Pero para que se convierta en angiotensina 1, tiene que actuar otro órgano, el riñón. El riñón, ¿qué va a permitir? La secreción. ¿De qué? De renina. La secreción de renina. Muy bien, entonces el riñón secreta renina, el hígado angiotensinógeno, y la renina va a estimular el paso de angiotensinógeno a angiotensina 1. Bien. Pero, ¿quién puede activar esta, se podría decir, esa estimulación para que se secrete la renina? Muy bien, la hipoperfusión renal. Exactamente, la hipoperfusión renal a nivel del aparato yuxtaglomerular, la renina es liberada. Muy bien, ya tenemos renina. La renina ya permitió el paso de angiotensinógeno a angiotensina 1, como lo observamos aquí. ¿Quién viene a actuar? El pulmón. El pulmón, ¿qué es lo que va a hacer? Va a estimular mediante una enzima de nombre enzima convertidora de angiotensina, la ECA, va a permitir el paso a angiotensina 2. Y esa angiotensina 2 es una molécula importantísima dentro de este proceso. ¿Por qué? Porque la angiotensina 2, en primer lugar, va a estimular la actividad simpática. ¿Y qué va a hacer? Va a permitir que la adrenalina y la noradrenalina activen. Al activarse, va a generar la vasoconstricción y el aumento del gasto cardíaco.
Uno. Segundo, nos va a generar un desbalance hidroelectrolítico. ¿De qué forma? Va a permitir una reabsorción de sodio y cloro y excreción de potasio. Si yo reabsorbo sodio y reabsorbo cloro, por lo tanto voy a retener agua. Y si yo retengo ello, voy a incrementar el líquido extracelular. Por lo tanto, se incrementará el retorno venoso. Y al incrementar su retorno venoso, la bulimia sanguínea y por ello el gasto cardíaco. Entonces, se va a generar un incremento de la presión sanguínea. A nivel de la corteza, la glándula suprarrenal va a generar una secreción de la aldosterona. La angiotensina 2 segrega aldosterona y la aldosterona retiene el sodio y por lo tanto se incrementa el retorno venoso y de ello el gasto cardíaco. Miren todo lo que hace la angiotensina 2. La angiotensina 2, a nivel de los receptores AT1 ubicados en las arteriolas, los activa. Y como está enlazado a las proteínas GQ, va a permitir una vasoconstricción arteriolar y por ende un aumento de la presión sanguínea por aumento de la resistencia vascular periférica. Muy bien, y a nivel de la hipófisis, el lóbulo posterior va a permitir una secreción de la hormona antidiurética, la ADH, y esta va a estimular al conducto colector para que se absorba agua y por ende se aumente la volemia. En conclusión, tenemos retención de agua, electrolitos como sal, volemia aumentada, perfusión del aparato yuxtaglomerular aumentado, y eso nos va a conllevar a un aumento de la presión arterial. Pero ya observamos dónde están los puntos claves y fundamentales. Entonces, conocido la fisiología y la alteración de la fisiología para llevar a una fisiopatología, entonces ya conocemos los puntos de regulación fundamentales, como es la renina, la ECA, donde va a actuar angiotensina 2 a nivel del receptor AT1 y AT2. Entonces ya vamos conociendo los puntos a modular y de ello vamos a poder observar los mecanismos de acción. Los YECAS y los ARA2. Básicamente, aquí nosotros tenemos puntos de regulación fundamentales y están de color celeste. Los YECAS, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. A nivel del endotelio pulmonar se libera la AC, se secreta la AC y esa AC permite el paso de angiotensina 1 a angiotensina 2. Pero el YECA, que es un medicamento que va a actuar inhibiendo a la enzima convertidora en angiotensina. Hablamos de YECAS, enalapril, captopril, lisinopril, fosinopril, ramipril. Inhiben esta enzima. El mecanismo de acción es inhibir a la enzima convertidora en angiotensina. Por lo tanto, se evita el paso de angiotensina 1 hacia angiotensina 2. Y esa angiotensina 2 ya no se forma. Y si ya no se forma esta angiotensina 2, todos los procesos de activación simpática, desbalance electrolítico, secreción de aldosterona, vasoconstricción arteriolar y resorción de agua se ven disminuidos porque ya no se forma la angiotensina 2. Excelente. El YECA, excelente, muy bien. Pero el ARA2 también es muy bueno, porque el ARA2 lo que hace es bloquear la acción de la angiotensina 2 a nivel de los receptores de angiotensina. Entonces, al bloquear los receptores AT1 a nivel arteriolar, va a evitar que se genere la vasoconstricción arteriolar y por ende que no aumente la resistencia vascular periférica y la presión arterial. Son dos puntos de modulación clave a nivel de la enzima convertidora en angiotensina y a nivel de los receptores AT1. Estos dos son los mecanismos de acción de los YECAS y los ARA2, pero aquí hay algo muy importante que vale recalcar. Cuando pasamos, acá tenemos la enzima convertidora en angiotensina, también permite el paso de bradicininina a los aspectos importantes como son los productos inactivados. Muy bien.
Pero hay un sistema menor, en menor porcentaje, que también permite la formación de angiotensina 2, y es el sistema de las quimasas. El sistema de las quimasas no es inhibido por los YECAs, pero los ARA2 van a bloquear la angiotensina 2 generada por la ECA y por el sistema de quimasas. Por ambos sistemas va a ser bloqueado el ARA2. El ARA2 va a bloquear ambas angiotensinas 2. Conocido el mecanismo de acción, pasamos a las reacciones adversas de estos medicamentos. Primero, conversemos de los YECAs y sus reacciones adversas. En primer lugar, tenemos 6 reacciones, cada una con una debida importancia. Primero, cuando hablemos de los YECAs, hablemos de la tos. El paciente que consume YECAs llega a desarrollar tos, una tos seca, no productiva y paroxística, de presentación en la noche de preferencia. Y esto básicamente hay que explicarlo a la acumulación de bradicinina, porque la bradicinina lo que va a hacer es, debido a que la ECA se inhibe, la bradicinina no se metaboliza, la bradicinina se acumula y a nivel de la laringe va a estimular, y esa estimulación va a permitir llevar esa información vías nerviosas aferentes hacia el centro de la tos y generar una respuesta por la vía eferente con el mecanismo de la tos por acumulación de bradicinina. El angioedema es una reacción adversa poco frecuente, pero hay que tener en consideración que se debe a la acumulación de bradicininas, porque las bradicininas son vasodilatadoras. Entonces, al ser vasodilatadoras permiten la dilatación básicamente de las mucosas labiales, nasales y de los párpados, el angioedema. Otro aspecto importantísimo es que puede generarse la hipotensión, poco frecuente, pero también se puede dar la hipotensión. Y eso se debe a que permite el bloqueo de la presencia ocular periférica y generar una hipotensión. La hipercalemia es una reacción adversa también a tener en consideración los niveles de potasio. Básicamente, aquí nos habíamos observado en el mecanismo normal, cuando se libera angiotensina 2, lo que hace es retención de sodio, retención de cloro, retención de agua y excreción de potasio. Pero al actuar un YECA se evita la retención de sodio, la retención de agua, la retención de cloro y se retiene potasio. Por ende no va a tener consigo la hipercalemia. Las insuficiencias respiratorias agudas, infecciones respiratorias agudas también se han podido observar, y la neutropenia, que es algo un poco común. La tos, básicamente, uno de los YECAs con mayor prevalencia es el captopril, debido a la presencia del grupo funcional químico tiol dentro de su estructura química. Muy bien. Luego tenemos a los antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Vamos a observar las reacciones adversas de ese grupo farmacológico. Bien, se puede observar el mareo, básicamente por una alteración en la hemodinamia debido a la reducción de la tensión arterial. Hipotensión, claro, tras la primera dosis o concomitante con el uso diurético del ASA como la hidroclorotiazida, pues puede conllevar a un proceso de hipotensión. Un deterioro de la función renal, sí, básicamente es una hipercalemia, lo mismo que hacen los YECAs, la hipercalemia, la hipotensión, el mareo. Hay que tener mucho cuidado con pacientes donde la función renal depende de la angiotensina, por ejemplo, los pacientes que sufren de estenosis arteriorrenal. Con diuréticos orales de potasio y suplementos de potasio hay que tener mucho cuidado porque nos puede conllevar a una hipercalemia, que es típico y tradicional con estos medicamentos. Se contraindica durante el embarazo, y otros reacciones adversas que pueden presentarse es alteraciones en el gusto, angioedema reversible y rash. Pero la tos no se presenta generalmente con ese grupo farmacológico, ya que la bradicinina pasa a productos inactivos. Entonces, estos son los efectos adversos de los
ARA2. Conocido la reacción de reverso, pasamos ahora sí a los efectos pleiotrópicos cardiovasculares. Y aquí es importantísimo tener en consideración entre los YECAs y los ARA2 los efectos pleiotrópicos, pero a nivel cardiovascular, como podemos observar aquí este corazón, ¿no? Producto de estas enfermedades como la hipertensión arterial, como la diabetes, como la bilirrubina, el corazón tiende a trabajar cada vez más y mayor. Entonces aquí en esta gráfica vamos a esbozar un ejemplo importante. Miren la angiotensina 2, lo observan. Entonces usted sabe que va a actuar en el receptor de AT1, es un receptor vasoconstrictor. Pero eso no es todo, porque a lo largo la señalización intracelular nos va a conllevar a un incremento de las especies reactivas derivadas de oxígeno, más conocidos como los radicales libres, los ROS, los radicales libres a partir de oxígeno. Y esos van a traer consigo un proceso enzimal, un proceso intracelular que va a activar las MAP quinasas. Sí, eso es importantísimo, como dicen las MAP quinasas, ¿no? Que vienen a ser unos mitógenos activados por proteinquinasas mitogénicas. Entonces, activación de la mitogénesis quiere decir generación, formación del crecimiento del tejido. Entonces, esa es la mitogénesis. Entonces, ¿a qué vamos a llevar? Primero, efectos sobre la hipertrofia. Sí, la hipertrofia ventricular izquierda es típico en estos procesos de hipertensión arterial, de diabetes. Pero ¿cómo puede actuar los YECAs y los ARA2 para prevenir esta hipertrofia vía TGF-beta? ¿Qué quiere decir el TGF-beta? El factor de crecimiento transformacional beta. Este factor lo que va a generar es un incremento de la masa muscular del corazón, por eso lo va a hipertrofiar. Pero ¿quién parte todo este proceso? La angiotensina 2. Porque la angiotensina 2, tanto en los fibroblastos cardíacos como en los cardiomiocitos, tiene receptores AT1. Estos, al activarse, van a permitir la secreción de factor de crecimiento transformacional beta. Dice factor de crecimiento, es un factor de crecimiento que va a transformar. Y este factor de crecimiento transformacional lo que va a permitir es, a nivel del fibroblasto cardíaco, va a desarrollar una fibrosis, un engrosamiento del tejido, y a nivel del cardiomiocito una hipertrofia del miocito, y esta fibrosis, esta hipertrofia del miocito nos va a generar una hipertrofia cardíaca. Pero primero, dos células han tenido que ser dañadas, uno el cardiomiocito y el fibroblasto cardíaco, debido a la proliferación del factor de crecimiento transformacional. Eso trae consigo no solamente la fibrosis y la hipertrofia, sino el incremento de ciertos compuestos como proteoglicano, fibronectina, colágeno, que van a generar una acumulación, ¿sí?, a nivel de la matriz. Y eso trae consigo una hipertrofia cardíaca. Entonces, los YECAs y los ARA2, como van a bloquear la formación, van a inhibir la formación de la angiotensina 2 y la activación del AT1 por angiotensina 2, entonces todo este proceso será bloqueado. Si el ARA2 va a bloquear aquí, va a evitar la activación del factor de crecimiento transformacional, por lo tanto va a evitar la hipertrofia ventricular izquierda. Y el YECA va a impedir que se forme la angiotensina 2, por lo tanto no se va a proliferar y activar el TGF-beta. Muy bien, entonces, efectos sobre la hipertrofia ventricular izquierda debido a la inhibición y bloqueo de la TGF-beta. Segundo punto es ya no solamente a nivel del factor de crecimiento transformacional beta, sino también a nivel de la calcineurina. ¿Qué tenemos aquí, por ejemplo, ya como ejemplo? La calcineurina, ¿qué es lo que viene a hacer? Miren, la calcineurina va a activar un proceso, va a permitir la fosforilación de un proceso importantísimo a nivel nuclear con los NFATs, y eso va a generar un proceso, un conjunto de citoquinas y proteínas que van a generar consigo la hipertrofia.
Pero ¿qué es lo que hace el enalapril? El famoso enalapril no solamente bloquea angiotensina 2, sino también bloquea a calcineurina, proteína fundamental en la activación de los NFAT para generar la activación de las MAP quinasas. Sí, proteínas activadas, básicamente las MAP quinasas, ¿no? Nitrógenos activados por proteínas quinasas, que van a traer consigo la hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, bloqueamos la calcineurina y evitamos la hipertrofia. Ya pasamos de la hipertrofia, pasamos a la fibrosis. ¿Cómo vamos a evitar la fibrosis? Miren, para que se genere una fibrosis, en primer lugar vamos a la angiotensina 2. Aquí tenemos la angiotensina 2. Si yo uno, la angiotensina 2 con el AT1, lo que va a permitir es la activación de una vía tan importantísima como es la vía de la JAK. La vía JAK que van a activar la vía STAT. Y la vía STAT van a permitir básicamente la activación de unas proteínas fundamentales como son el CEJUM, el CEFOS, el AP1 y el factor nuclear kappa beta. Esto es a nivel nuclear, pero gracias a la activación de la JAK-STAT por intermedio de la activación de las AT1, gracias a la angiotensina 2. Entonces, esa activación nuclear de formación de estas proteínas va a permitir que el fibroblasto prolifere y se comience a diferenciar, y que hay una síntesis de colágeno, ¿sí? Vía metaloproteasas. Entonces, como se prolifera el fibroblasto y una generación de metaloproteasas, se va a desarrollar la fibrosis. Entonces, el tejido se va a engrosar, va a crecer, pero la funcionalidad va a disminuir. Ahora, si se consume el ARA2, va a bloquear aquí en esta parte, no va a evitar que la angiotensina 2 se una al AT1 y por lo tanto todo este proceso se quede reducido, eliminado, disminuido. Si yo evito que se forme la angiotensina 2 gracias a los YECAs, entonces evito también todo este proceso. Por lo tanto, dice efecto sobre la fibrosis. Muy bien, interesante este aspecto. Evitar este proceso sobre el proceso fibrótico. Entonces no solamente se evita la hipertrofia, sino la fibrosis. Pero también tenemos la fibrilación auricular. ¿Cómo los YECAs y los ARA2 pueden evitar este proceso, prevenir este proceso de fibrilación auricular? En primer lugar, aquí tenemos a la angiotensina 2. La angiotensina 2 lo que va a permitir tanto a nivel ventricular como auricular una hipertrofia del ventrículo, por lo tanto una normalidad de la relajación, un aumento de la presión auricular y un estrechamiento atrial auricular. Esto va a traer consigo básicamente una vulnerabilidad a la aurícula. Atrium es básicamente a nivel atrial, tenemos que se incrementan los fibroblastos, ¿sí? Y por lo tanto hay una fibrosis atrial. El remodelamiento eléctrico es directo. Por lo tanto, en una fibrilación auricular dada por el incremento de la fibrosis a nivel atrial, ¿sí? El incremento de la presión atrial y el estrechamiento atrial trae consigo una vulnerabilidad a nivel de los nódulos sinoauriculares. Y esto trae consigo que las velocidades de conducción del potencial de acción nervioso sean alteradas y nos conlleva una fibrilación auricular. Pero si evitamos la formación de angiotensina 2 y bloqueamos a la angiotensina 2, vamos a evitar este proceso de fibrilación auricular. Entonces, los YECAs y los ARA2 no solamente actúan sobre fibrilación auricular, fibrosis e hipertrofia. Tenemos tres aspectos importantes. Un aspecto clave y fundamental dentro de toda esta enfermedad es el remodelamiento cardíaco y la insuficiencia cardíaca. Si nosotros generamos el ROS, básicamente la angiotensina 2 genera el ROS cuando se une a su AT1. Y los ROS son los radicales libres derivados de oxígeno que van a activar los canales de calcio, mayor constricción, metaloproteasas, mayor fibrosis, dañar la estructura mitocondrial y la reserva energética, apoptosis, alteración de los canales de renodina, una disfunción contráctil, pero activación de las MAP quinasas. Si yo activo las MAP quinasas, a nivel nuclear se va a generar un conjunto de proteínas como son
la CEJUM, la CEFOS, el factor nuclear cavamente y la AP1. Todo ello nos va a traer a hipertrofia, apoptosis y necrosis. Junto con la disfunción contráctil y la muerte del cardiomiocito, nos va a traer consigo a un remodelamiento cardíaco y a una insuficiencia cardíaca. Entonces todo este problema nos lleva a un remodelamiento cardíaco. Ya cambia la funcionalidad. Pero ¿cómo se puede evitar? Evitando que se sobreproduzcan los ROS. ¿De qué forma? Evitando que la angiotensina 2 se una a la AT1 y reduzca este proceso. Entonces los GCAS y los ARA2 previenen el remodelamiento cardíaco. Muy bien. Todo este proceso nos lleva a todos estos efectos negativos de los GCAS y los ARA2.